buenas tardes. Aquí en Roma ha estado lloviendo de modo inclemente todo el día. Aún así, también es un placer saludar no solo a las personas que se han conectado por internet, sino a los heroicos amigos que han venido también hoy aquí a la Biblioteca María Zambrano del Distrito Cervantes de Roma. Por supuesto, también quería agradecerles su presencia y también agradecer la presencia y la organización a nuestro equipo de cultura y de biblioteca y dar una bienvenida y expresar también mi agradecimiento, por supuesto, a Pilar Soria, que nos acompaña hoy para moderar este club de lectura, y a Juan Carlos Chirinos, el escritor venezolano, ahora mismo, si no creo mal, afincado en España, cuya obra, creo que es además la más reciente, Los cielos de Kurumo, vamos a comentar. Tengo unas ganas enormes de leerla. Lamentablemente no la he leído todavía porque los ejemplares que tenemos en la biblioteca han estado de lo más competido, pero la leeré muy pronto. Si te digo otras cosas suyas y bueno, coincido con todos aquellos que han alabado, aprecian la inserción en lo mejor de la tradición hispanoamericana y a la vez la atención a los temas contemporáneos, cosa que pues hace muy única su voz, y creo que además especialmente por los temas también que toca, según lo que he leído en Los cielos de Kurumo, especialmente buenos para el comentario. Por tanto, con ellos les dejo y mañana también aquí en Roma, en Piazza Navona, no sé a qué hora, a las 6:30 de la tarde tendremos un encuentro con él, donde podrán de nuevo también disfrutar de su presencia y de sus conversaciones. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Un poco el banner que se vea para que se vea ya, que si no bienvenidos todos a los que estáis aquí y a los que nos seguís en línea. A Pilar Soria ya la conocéis, es profesora en la UNIN, es especialista en literatura comparada, doctora en literatura, muchísimas titulaciones de todo tipo, lo que queráis, y lleva trabajando en UNIN y Sapienza ya bastantes años. También ha sido colaboradora aquí en el Instituto Cervantes y en el club de lectura ya es conocida. Hoy nos acompaña Juan Carlos Chirinos, autor de Venezuela, afincado en España, primero en Salamanca y ahora en Madrid, según creo, que ya tiene una obra bastante amplia y suficientemente reconocida. Así que hoy vamos a explorar un territorio literario del otro lado de allá, del charco, que está en muy actualidad por las circunstancias lamentablemente políticas y por la cercanía que tiene ahora Venezuela con España, con la cantidad de venezolanos que viven en España en la actualidad. Bueno, no os comunico club de lectura nuevo todavía, espero hacerlo muy pronto, posiblemente sea para febrero. Pasar de la Navidad leyendo, que voy a mandar un libro grande para ver. Venga. A ver. Hay gente ahí adentro y gente aquí afuera, ¿no? Sí, hay gente que sigue. Hola, gente que está adentro. Hola. Bueno, buenas tardes. Yo veo caras conocidas, como ha dicho Pat. Este club de lectura se está convirtiendo en algo de solera, ¿no? O sea, parece ser que ya nos juntamos ya con las caras conocidas y con gente nueva que imagino que estará ahí, que no vemos, pero que saludamos. Y agradecemos también que haya, finalmente, que haya autores en presencia, ¿no? Que muchas veces o porque los escritores ya no están con nosotros físicamente o porque pasó la pandemia y no pudo ser, ¿no? A lo mejor estaban en línea también, pero
finalmente tenemos Sí. al autor, al que hace nacer estos libros que con tanto entusiasmo siempre este club de lectura está leyendo. Y es un club de lectura crítico, ¿no? Ah, muy bien. Por lo que yo Claro. he visto en todo este tiempo, no te vas a ir de rositas, No, no siempre hay importa. preguntas. Vengo preparado. ¿No? Claro, porque de eso se trata, ¿no? De que este libro llegue a nuestras casas, de que entendamos, ¿no?, qué nos quieren decir estas palabras, esta trama, estos personajes, de que se metan un poco en nuestra casa y que nos interpelen para poder a su vez nosotros interpelar al creador de estos personajes, de esta trama, sí, es el creador de este libro, ¿no? He estado informándome sobre Juan Carlos, de Poder Tutear, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Y claro, pues encuentro en él una persona muy polifacética, veo que has hecho de todo en tu corta vida, eres muy joven, ha hecho de todo, pero quizá esta vida a mitad entre Madrid, ¿no? Estás en Madrid, Estoy en Madrid, sí. España y Venezuela, es quizá algo que te enriquece y que nos puede enriquecer a nosotros también para entender Claro. tu pluma, tu obra literaria, ¿no? Que hoy se va a quedar aquí y que esto a lo mejor es un poquito pica el gusanillo, ¿no? Para leernos los libros. Yo no los conozco este, pero ¿no?, un poquito de curiosidad de entrar después de haber leído esto, este libro, llegar a los demás, ¿no? A nosotros. Es muy premiado, ¿no? Un autor que ya está incluido dentro de los círculos literarios de Primar y de aquí, ¿no? Traducido a muchas lenguas. Yo pensaba italiano porque he leído algo en la red, pero me confirmaría Franco que no, o sea que es un trabajo que está por hacer, ¿no? Bueno, hay una antología por ahí publicada, yo creo ya que leído, en Salerno, donde hay un relato mío. Perfecto, pues entonces, en italiano. En italiano, sí. Yo había leído algo, pero decía... Una antología que se llama Il tuo aroma sulla mia pelle. Vale, y es un relato. Son cuentos como de una antología de relatos de escritores venezolanos y hay un relato mío allí. No recuerdo cuál. La cabalgata aquí se llama. Bueno, pues entonces para los italianos que quieran leer algo, aunque es un club que lee en español, ¿no? Con mucha fluidez, pero para que le interese de ella, que era interesante, y para el mundo académico, yo creo que también es interesante que los jóvenes pues sientan esta curiosidad por la traducción de cuentos, relatos, ensayos, de todo lo que todavía no llega al público italiano. Este libro, sin más, podemos entrar al libro. Yo creo que hemos elegido que la casualidad ha sido así o un curumo que nos persigue ha decidido que se presentara hoy en este día de tormenta. Con lluvia. Una lluvia increíble, con alerta roja. Los estudiantes no han venido a clase, me decían, no, el fin del mundo es alerta roja, no podemos leer. Bueno, no has visto llover en Venezuela, pero bueno. Como en el libro. Exacto, ¿no? Entonces me decían, ¿qué voy a decir? ¿Cómo empiezo? Yo creo que muy bien, ¿no? Que los dioses trajeron la lluvia. Trajeron la lluvia para que presentáramos este libro, ¿no? Bueno, yo me he hecho así papelitos porque quería entender un poco cómo presentar y cómo hacer que vosotros participéis en la presentación y que también los que estáis en casa, ¿no? O sea, que sea algo que ya que tenemos al autor aquí, que sea yo una moderadora, porque yo me lo he leído como vosotros, pero creo que hay que aprovechar que estás aquí para hacerte todas las preguntas posibles. Y yo he dividido en personajes, ¿no? Este grupo de amigos que al principio no se sabe, que al final se conocen todos, ¿no? O que no se conoce, se va a conocer. Este narrador omnisciente, que yo al final me pongo como pregunta, es un grumo, ¿no? Es la gran pregunta, ¿no? Claro, ¿quién existe, no? Son estas salas, ¿no? La portada perfecta, ¿no?
Yo cuando llegué al final dije, ah, vale. La verdad que fue un gran trabajo de mi editora la portada, porque nos costó conseguir una portada. Pues felicidades a tu Que editorial, funciona, porque sí. funciona, ¿verdad? Yo Perfectamente. creo que funciona. ¿No? Es genial. Y después, por ejemplo, yo me he apuntado muchas palabras, muchas expresiones, ¿no? Yo decía, a ver, este libro se podría llamar titular también. Está muy bien, muy acertado el título, ¿eh? Cuando te lo lees, súper acertado. Pero olor a avellana. Sí, claro. A ver. O sea, Bueno, podemos aclarar primero lo que significa curumo, ¿no? Claro. Sobre todo para la gente que está viendo por ahí por el Zoom y no sabe, curumo es una palabra indígena para designar lo que llaman los colombianos gallinazo y los mexicanos sopilote, o sea, un buitre americano, ¿no? Un buitre americano. Ajá. La palabra curumo, pero en Venezuela se utiliza otra palabra para designar al buitre. Al buitre americano se llama samuro, con Z, samuro. Y curumo, para un lector venezolano, sobre todo para un lector caraqueño, le remite a una urbanización en Caracas que se llama Cumbres de Curumo, que justamente se llama Cumbres de Curumo porque son unas alturas donde los buitres se ponen, porque los pájaros estos, como todas las aves carroñeras, anidan y están siempre en las partes más altas de los territorios, en este caso de las ciudades, para poder ver dónde están los bichos muertos, ¿no? Para comérselos. Yo no sé cómo quieres que yo haga, si quieres haga un resumen más o menos, no un resumen, sino te cuento en la genealogía del libro, cómo nació este libro. Por ejemplo, yo no, puede ser muy interesante. Y luego ustedes pregunten cosas. Bueno, este libro es el que más tiempo me ha llevado a escribir, porque yo la primera versión de este libro la terminé yo en verano del año 2000. Y era un libro de 500 páginas. Yo había decidido escribir una novela, que fue una novela de amor contemporáneo. Y había decidido seguir las vidas de 5 mujeres. Por lo tanto, por eso el libro tiene 5 protagonistas, 5 mujeres protagonistas, y sus relaciones con hombres, con mujeres y con animales. O sea, un poco hurgando en el mundo del erotismo y del amor. Y cuando terminé la primera versión, me di cuenta de que la novela tenía varias novelas dentro. Bueno, realmente debo ser sincero, el que la leyó primero fue Juan Carlos Méndez Guedes, que me dijo que hay varias novelas, y entonces claro, me di cuenta de que en realidad eran varias novelas, y comenzó el trabajo de desbrose, y salieron, de esta novela salieron 2 novelas más, es decir, están aparcadas 2 novelas más, con 2 historias que no tienen nada que ver con esta historia que se quedó al final, y fue pasando de 500 páginas hasta las 180 páginas que tiene, ¿no? En esto te quiero decir una cosa. Sí, sí. Yo he notado que hay como un salto. O sea, primero se inicia con la vida de estos personajes, ¿no? Empezamos con la vida de la brasileña y se continúa Paula y tal. Pero encuentro que se va muy deprisa hacia la parte final, conclusiva del encuentro entre todos los personajes. O sea, me dio la impresión, leyendo el libro, de lo que está diciendo ahora, ¿no? Que el libro era más grande y que se ha recortado, porque a mí daba la impresión de que faltaba un pedazo. Eso lo vi yo desde el principio y lo dejé así a propósito, con la intención de que el texto fuera, de que hubiera cierta síncopa en el texto y que hubiera cierta elipsis. Claro, siempre que uno escribe una novela y cuando pasan muchos años uno trabajando en una novela, termina queriendo plantear ¿cómo se diría? Alguna propuesta literaria que sea, si no original, por lo menos novedosa o por lo menos que llame la atención. Yo pensé un poco más cuando vi que esta novela tenía fragmentos, que era como fragmentaria, pensé un poco en el cubismo y dije, bueno, voy a dejar esto así para que el lector complete lo que falta. Y creo que haber detectado cuál es la impresión que usted acaba de decir,
¿Por qué esa impresión le da a algunos lectores que me han dicho también eso? Se lo han dicho. Sí, me han dicho que falta. Creo que son dos cosas. Por un lado, nuestra necesidad de que nos cuenten una historia de pe a pa, con principio, desarrollo y final. Esto es una cuestión humana, es decir, todos los seres humanos nacemos con una necesidad de inicio, desarrollo y final. Por un lado. Y por otro lado, esta novela originalmente era una novela de amor. Pero como pasaron los años y pasó lo que pasó en Venezuela, yo no podía escribir una novela de amor en Venezuela, que ocurriera en Venezuela, y que no hubiera un elemento político. Yo soy enemigo profundo de las novelas políticas y de la ideología en las novelas y todo eso. Eso no es el trabajo de la literatura. El trabajo de la literatura es la ficción pura y dura. Es decir, la subversión de la literatura, la subversión política de la literatura es ser ficción. Es mi postura. Y últimamente en una conferencia hace unas semanas, no sé cuánto, porque ya me pasa el tiempo y ya no me doy cuenta cuánto tiempo pasa, dije que yo tenía una guerra declarada contra el realismo. Subrayo realismo, no contra la realidad, que es una cosa distinta. Es una guerra contra el realismo y contra esa necesidad que está teniendo lugar hoy en día, la necesidad de contar mi vida. El escritor que cuenta su vida, el escritor que cuenta su realidad, el escritor que cuenta su entorno, porque sinceramente Juan Carlos Chirinos, no piensa que su vida sea tan interesante como para estársela contando a la gente. Mi vida es aburridísima, mi vida consiste en levantarme a leer, levantarme a escribir, ir a la Biblioteca Nacional y seguir escribiendo, y después ir a almorzar con un amigo escritor, o después ir a una fiesta de escritores. Eso es aburridísimo. Yo no voy a contar eso. Y eso no le interesa a nadie. Ahora, si yo fuera Alejandro Magno, le digo, me lo voy a contar mi vida, yo conquisté Asia. Cuénteme que me interesa. Pero la vida de un escritor, la verdad que es un aburrimiento. La vida de todos los escritores es un aburrimiento. Menos mal, de mi vida es así, yo estoy contento, no me estoy quejando de que sea así mi vida, estoy contento de que mi vida sea así de aburrida porque no quiero conquistar Asia. Además, claro, por ahora no quiero conquistar Asia. Y entonces se introdujo en esta novela, Los Héroes de Kurumo, se introdujo el elemento de la historia política de Venezuela, de la historia, dicho planamente, el de la historia de Venezuela, y serpentea por toda la novela desde el principio. Por eso comienza son 5 personajes, se las voy a nombrar. Una se llama Osiris, que es la brasileña. La que yo pensé que era protagonista se llama Celestia, que es una abogada muy sexy y morena. O sea, es más negra que yo. Sí, es mucho más negra que yo. Y está buenísima porque es muy sexy. Su amiga Paula, que es una muchacha de alta sociedad, con mucho dinero, pero que tiene un don. Su don es que tiene el don de Cassandra, predice lo que va a pasar. Ve como el futuro, sabe que va a pasar cosas. Bárbara es la mejor amiga de Celestia. Bárbara, que es una publicista, ella sí es como gordita y rellenita, pero no está buena, cuidado. Todas mis mujeres están buenas. Y me falta una, no me acuerdo. Y Yanis, que es digamos como la contrapartida de Celestia, porque no es exuberantemente sexy como Celestia, que es una mulata venezolana. Esta es chiquitica y con los ojos verdes y como esmirriadita, pero tiene su atractivo, porque eso también tiene su atractivo, como bien sabía la silvestredita. Claro. Toda la cosa pequeña, ¿no? Pero ya que estás en estas mujeres, los nombres, porque a Paula le llamabas Cassandra y hacíamos las diosas, hacíamos Osiris. Yanis, nombre griego, ¿no? Osiris, el dios de... O sea, esos nombres, ¿de dónde salen? Chicas, yo no sé de dónde salen esos nombres, pero sí sé por qué se los pongo. Se los pongo porque yo necesito, a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa, cuando veo una película y hay 2 protagonistas, 2 galanes, por ejemplo, que se parecen mucho, no los reconozco. Veo la película y no sé si está hablando uno o está hablando el otro, porque los 2 son igual de guapos, los 2 tienen la cara así como dura y no las diferencio. Entonces en literatura ocurre eso con los nombres de los personajes. Los nombres de los personajes tienen que estar, para mí, a mi modo de ver, lo más alejados posible para que identifiquen Paula, Celestia, Yanis, Bárbara y Osiris. ¿Sabes? Son nombres completamente, porque lo primero que viste a un personaje
es su nombre. Si cuando vuelvan a leer la novela o cuando la lean, se van a dar cuenta de que muy pocas veces yo describo a esas mujeres físicamente. No es necesario describir a un personaje para hacerlo atractivo físicamente. No hace falta describir su físico. Hace falta mostrar que es atractivo, que es distinto. Lo que pasa es que ahí tenemos como estamos tan influidos por los medios audiovisuales, la cosa descriptiva, la éfrasis, la descripción de la imagen se convierte en algo importante. Y te dicen, bueno, pero ¿cómo es? No importa cómo es. ¿A ti te gusta? Sí, no importa cómo sea, si es. Fíjense ustedes que perdón, en la Ilíada cuando Homero describe a Apolo enfadado, no lo describe. O sea, no dice cómo es, ni sus piernas, ni nada, porque todo el mundo sabe cómo es Apolo. Eso lo dice que el carcaj va rebotando sobre el escudo y que camina semejante a la noche. Coño, no puede ser algo que dé más miedo en el mundo que un dios que camine semejante a la noche. Ya cuando está completamente descrito, el aspecto vengativo y guerrero de Apolo está descrito allí. Esa es más o menos la idea. Y entonces, perdón. No, que yo Celestia me imagino que tiene un buen paso, no porque la haya descrito, sino porque cuando se describen las relaciones sexuales que mantiene, ¿no? Ahí sí que se describe el cuerpo, entonces dicen, oh, qué pasada el tiempo. Se describe como claro, eso es una la epidermis. Claro, estás describiendo de otra manera, claro. ¿no? Pero ahí te la imaginas, ¿no? Eso es lo bonito, ¿no? Que tú te imaginas... Yo no me la imaginaba una mulata, me imaginaba más una chica tan... Eso es muy curioso, porque fíjate tú, en mi primera novela, que se llama El niño malo cuenta hasta 100 se retira, el protagonista de esa novela es como yo, físicamente como yo, pero cuando la editaron en Venezuela, el diseñador que hizo la portada puso un tipo rubio. Sí, y yo digo, ¿pero por qué? Si está hablando un tipo que es venezolano, que es como yo, que es mestizo. Hay como una especie de fijación que supongo que es como cultural. Si tú dices la Virgen María, no te la imaginas palestina, te la imaginas rubia de europea. O si dice Jesucristo, dice un tipo rubio de ojos azules, cuando en realidad es palestino. O sea, físicamente tendría que ser palestino, tendría que ser como Arafat, tendría que parecer Arafat. Entonces hay como ciertas marcas descriptivas que ya vienen con el equipo, ¿no? Y entonces cuando yo escribí esa novela, el protagonista era rubio. ¿Y por qué se puede hacer rubio si yo soy, y con barba, pero si yo soy lampiño? Y lo mismo pasa a veces con esta Celestia, que el que la lee así se imagina, no sé, a Taylor Swift o a Celine Dion, bueno, Celine Dion no, a una rubia. Y no necesariamente así. La intención es, esto lo hago yo, digamos que esta es mi declaración política. Es a propósito. Yo vengo de un país mestizo, por lo tanto todos los personajes no pueden ser uniformes. Si yo fuera finlandés, quizá todo el mundo sería blanco, y si yo fuera senegalés, quizá todo el mundo sería negro. Pero yo soy venezolano y en Venezuela hay de todo. Y de todo es de todo, o sea, mezcla de todo. Y ahí está el queen. Bueno, entonces, para volver a lo del que la novela parece fracturada, es porque yo me di cuenta de que, o sea, yo quise que fuera así. No, la palabra no es fracturada, fractal sería la palabra. Sí, fractal. Los fractales son esas figuras geométricas de la teoría del caos, que se repiten y se repiten. O sea, es una cosa como que está como torcida y uno le busca, claro, uno siempre busca la regularidad. Es un término matemático, sí. Sí, bueno, pero fractal viene la fractura, ¿no? Y al principio es difícil porque cada capítulo habla de una distinta y es como un puzzle, ¿no? Que uno tiene que ir creando, ¿no? Puede ser que me haya equivocado, pero a mí eso me gustaba. O sea, me gustaba. Claro, pero bueno, es tampoco, o sea, a mí por lo menos me dio esa impresión de que el final llegó demasiado pronto. Pero me hubiera gustado más que hubiera extendido ¿Y por qué? Pues sí, porque no me ha dado una sensación de coherencia. O sea, porque no tengo sensación de coherencia. Ok. Porque para mí, porque me falta historia. A mí la novela empieza con algo que promete algo, no sé qué, pero promete algo, a lo mejor más de política, más historia. Empieza que parece que vamos a leer la esta del Chivo, ¿no? Un poco. Sí.
Sí. Y luego Con lo que tú vas a marcar yo. Menos mal que no, el chivo no llegó. no, te quiero decir que empieza que te va a contar algo. Ya pareció un corderito. No, te va a contar una historia. Y después empiezan estos personajes, snobs, no sé qué. No, burgués, es una clase de... Una burguesía corrupta. Ellos, bueno, no son snob, se está refiriendo a Paula y a Manrique, que realmente no son snob, lo que son es millonarios, que es distinto. Y hacen lo que les apetece cuando les apetece. Y quizás, bueno, eso quizás puede ser una diferencia. Pero no son superficiales, lo que quiere decir, ¿no? Cuando digo snob, me refiero a que sean A superficiales. mí sí me parece superficial. Paula no puede ser superficial porque Paula ve el mundo, ve el detrás del mundo. Ella tiene la mirada más allá. Ella es la que mira más allá. Yo no me lo creo. Ah, ¿tú no te crees a Paula? Qué bueno eso. Me encanta. No sé qué era Paula. ¿No te crees a Paula? Qué bueno, ¿por qué? No sé, porque desde el principio me ha parecido tonta, superficial, y no me creo que vea nada, sino que ella lo dice, pero ver qué va a ver. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve esa? Pero hace llover. En Venezuela hacer llover No es tan fácil. ¿no? Bueno, el caso es esto, que a mí me ha faltado historia. A mí me parece que empieza, que promete mucho, hay una peña de amigos que se reúnen, que me parecen todos que no me interesan, a emborracharse, a enmifar, a tal, para luego desencadenar ahí un final violento, por decirlo así, ¿no? Un final me parece a mí que tiene su violencia. Y ya está. ¿Y la historia? Queremos más. En las 500 páginas. Tú sabes que hay una novela de Robert Harris, no sé si me pongo aquí y no se oye. Hay una novela de Robert Harris que se llama Pompeya. Una de sus novelas bestseller. Y él, en esa novela, el hilo conductor es que contratan a un especialista en aguas para ver por qué el agua sabe tan raro y por qué está cambiando. Lo que pasa es que como el volcán va a explotar, él se pone a investigar y descubre en último momento que el Vesubio va a erupcionar, y entonces cuando ya avisa ya es demasiado tarde y pasa lo que pasa, que es lo que todo el mundo sabe que pasa, que se llama por la Pompeya y Herculano y tal. Esa es una estrategia muy buena para escribir una novela de bestseller, o sea, una novela comercial. Cuidado, no estoy hablando en sentido peyorativo. Si yo pudiera escribir un bestseller, mira, no lo pensaría 2 veces, pero si hay una cosa difícil en la vida es escribir un bestseller. Y que además se convierte en bestseller, porque no solamente hay que escribir el bestseller, sino que estar en los momentos adecuados, en el lugar adecuado, en las circunstancias adecuadas, para que ese libro en particular se convierta en bestseller. Voy a poner un ejemplo. Fíjense ustedes que hace como 20 años, Bernardo Achaga publicó una novela sobre el terrorismo de ETA, que se llamaba El hijo del acordeonista. Y esa novela tuvo su cierto éxito, pero tuvo críticas muy duras y tal, y no se convirtió en lo que luego se convirtió Patria. Patria es realmente como la versión de Aramburu de la misma novela que escribió Achaga 20 años antes. Pero la de Patria tiene lo que decía un profesor nuestro de la universidad, el padre Bolsa, decía que tenía el don de la oportunidad. Patria llegó el momento en que tenía que llegar. La contextualización. Claro. Eso Todo, ocurre siempre. ¿qué? Claro, eso ocurre siempre. Entonces, ese esquema de hacer una historia y que tenga todas las características del relato del héroe, para decirlo de alguna manera, es decir, llega el héroe, no le creen, sí le creen, lo típico que pasa siempre, no me interesa tanto. Quizás nunca escribo un bestseller por eso, porque no me interesa volver a repetir en los mismos esquemas, porque me parece que me obligaría a meter mucha palabrería. Muchas cosas. A mí me está pasando ahorita, no sé si a ustedes les pasa, con las series de Netflix, que me están pareciendo todas iguales. Entonces me estoy saltando escenas. Yo ya sé cuando viene la escena en la que el marido llega a la casa y le cuenta a la esposa que está pasando algo. Yo me lo salto. Yo me voy saltando. ¿Por qué? Porque todas estas series comerciales están hechas sobre la base de una plantilla que está muy bien organizado. En eso los estadounidenses son genios porque tienen toda una industria montada sobre plantillas. Claro, tú no puedes vender, McDonald's no puede vender una hamburguesa distinta cada vez. La hamburguesa tiene que ser la misma hamburguesa para poder vender muchas. Y lo mismo pasa con Netflix. No pueden ser las series todas distintas porque
si no te arruinas. Tienen que tener el mismo, más o menos el mismo Pero lo esquema. mismo pasa con los coches. Si lo piensas hoy en día, los coches son todos iguales. Exacto. Sí, es verdad, son todos iguales. Yo no lo reconozco, ya yo no reconozco el coche. No sé cómo son. Entonces, como yo tampoco estoy buscando la originalidad absoluta, ni que me quiero convertir en el outsider absoluto, sino que yo me dejo llevar por lo que la propia novela me estaba pidiendo. Esta es una novela cuyo narrador está, como todos los narradores, encima de los personajes. El narrador, en realidad, siempre está encima de los personajes. El narrador, aunque sea un narrador en primera persona, aunque sea un narrador intimista, interno, es un narrador que está afuera, porque está narrando. Hay una circunstancia, y por eso me encajó perfectamente que el narrador de esta novela fuera quien fuera, porque en realidad es el que está narrando desde arriba, y esto está viendo un fragmento. Ah, perdón, se me olvidó una cosa. También está un poco inspirado esta estrategia en una novela de los años 20, creo, 30, estadounidense, que se llama Manhattan Transfer, de John Dos Passos. John Dos Passos hace lo mismo, bueno, lo hace mejor, por supuesto, y lo hace bien. Llama un tocho. Muestra la vida de muchos personajes con un narrador que va por encima de Nueva York narrando. Creo que en el epígrafe, uno de los epígrafes es de Manhattan Transfer, si no me equivoco, y otro es de Thomas Wolfe. Es aquí, ¿verdad? Sí, Sí. Thomas Wolfe y John Dos Passos. Exacto. Los dos primeros epígrafos son uno de Thomas Wolfe, que es el del Tiempo y del Río, es una frase del Tiempo y del Río, que es una novela, Río, por cierto, un novelón enorme, hermosísimo. Y la otra frase que está en inglés, creo, es el inicio de Manhattan Transfer. Me gusta que ustedes digan eso, o sea, que se opongan y que digan que Paula no tal, porque cuando yo escribí la novela, una vez que yo he escrito la novela y la he corregido y la he convertido en el objeto artístico que es, y se la he entregado a mi editora para que lo publique, mi opinión no tiene ningún valor. Mi opinión tiene valor para que ustedes sepan qué pensaba yo cuando estaba haciendo, pero no para entender, ni para interpretar la obra. Claro. Claro, que no me tengo que justificar, porque mi justificación es esa, es como la poesía. Tú no le puedes decir, no le digan nunca a un poeta, si ustedes no son poetas, no le digan nunca a un poeta cuando le lea un poema qué quiso decir. Porque si en el poema no dice, entonces no dice nada. Porque si tú le dices a un poeta, ¿qué quiere decir eso? Entonces, ¿para qué lo leo? ¿Para qué leo poemas si no me entiende lo que estoy diciendo? ¿El poema dice o no dice? Es decir, la obra de arte dice o no dice. Lo que ustedes saquen de mí hoy, solamente les va a servir para entender cuál es mi proceso de creación y en qué cosas estaba pensando yo en ese momento. Porque puede ser que ahorita esté pensando una cosa completamente distinta. Pero muy lejanamente les va a servir para interpretar realmente qué hay en ese libro, que probablemente la interpretación que ustedes hagan sea más certera o sea más esclarecedora que la que haga yo, porque hay mucho de mí que está en mi cabeza que yo creo que está ahí y no está. ¿Me explico? Eso le pasa a todos los escritores. Hay muchos escritores, todos los escritores dejan material dentro de su cabeza y creen que lo han dicho. Yo lo sé porque yo soy profesor de escritura creativa y prácticamente todos mis alumnos siempre tienen en la cabeza cosas que no han dicho. Y mi trabajo consiste en decirle, ¿pero qué no lo has dicho? Tienes que decirlo porque el lector no es adivino. Y no es un proceso fácil, es un proceso complejo. Bueno, complejo, mentira, es un proceso laborioso. Yo quiero también quitarle un poco, ¿cómo se dice en España? Quitarle Pues, hierro. Quiero quitarle hierro a esa idea absolutamente romántica y embustera de que escribir es doloroso. Mentira. Nah. Doloroso es ir a la mina, a sacar carbón o recoger la uva. Eso sí duele. Pero escribir cansa, escribir hay que trabajar, pero es un trabajo, menos mal que escribo. Porque si no, usted quiere escribir o recoger basura de noche. No, yo quiero escribir. Porque recoger basura de noche tiene que ser muy duro. Yo creo que el narrador es un personaje más, ¿no? Es muy fuerte la presencia de este narrador. Sí. Parece que toma protagonismo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por eso el final, ese final de ese narrador, de ese cuento, ¿no? No quiero llegar al final ya, pero es por el narrador, ¿no? Que lo veo muy fuerte, demasiado fuerte.
y que, sin embargo, las mujeres, a mí los hombres de esta novela me dan igual, son flojos, son hombres flojos. Es que a mí me gustan las mujeres. Claro, pero es que entonces las mujeres a lo mejor no sé, No son tan flojos porque todo es un poquito, ok, tonto, ¿no? estos hombres, el coronel, ¿te lo crees? ¿Tiene fuerza ese coronel? Que va, pero está buenísimo. A mí, es que a las mujeres, los hombres que están buenísimos a lo mejor no nos interesan. Ah, Nos qué interesan bueno. los hombres, ¿no? Ah, sí, un hombre que guapo, ¿no? Eso no, los ojos. Pero quiero decir, pues, hombre, Es verdad, yo van a decir que yo soy un oportunista porque publicó esta novela ahorita que está de moda lo de las mujeres y el feminismo, pero yo esta novela la escribí en el año 2000 y mis mujeres eran así en ese momento. Además, una cosa que no les he contado que tiene que ver con la genealogía del texto. Yo pasé muchos años preguntándole a mis amigas cosas de mujeres, detalles que yo no puedo saber porque soy hombre. Entonces preguntaba intimidad a mis amigas de verdad. Le podía preguntar intimidades que yo no conocía, pero no era para ponerlas allí, sino para hacerme una idea de cómo podría ser una mujer en literatura. Una que sea creíble, que no sea una mujer. Hay mucha crítica literaria, sobre todo crítica literaria de críticas culturales y críticas feministas, que critican a Cortázar por La Maga, la protagonista de Rayuela, porque dicen que es una mujer vista por un hombre, cosa que es verdad porque es un hombre. Vamos a empezar por ahí, que Cortázar es un hombre. Y La Maga es el personaje creado, pero no es una mujer, es un personaje literario, que es distinto. Y ahí hay que recordar siempre lo que decía Jean Genet cuando lo criticaban por Las Criadas. Entonces, cuando él escribió Las Criadas, es una obra de teatro que está escrita para ser representada por hombres, no por mujeres. Y además tienen un lenguaje muy exquisito, Las Criadas, hablan muy como si fueran estudiantes universitarias, y lo criticaban por eso. Y Jean Genet decía, Jean Genet, que era un malandro, por cierto, que era un tipo de un clochard, casi un clochard. Jean Genet decía, son mis criadas y hablan así porque me da la gana. Punto. claro. O sea, no son las criadas, son esas criadas en particular. Entonces, la maga esa maga está ahí. Y la idea de estos personajes femeninos era hacerlos que fueran creíbles. Sobre todo, hay una secuencia, vamos a llamarla así, en esta novela, que es que son ellas 5 conversando. Las 5 conversando después de la que ocurre porque esta es una novela que está torcida. O sea, el post final está antes del final. No sé si se dieron cuenta. Ellas conversan en una habitación y yo me puse mucho cuidado en que la conversación tuviera verosimilitud y que hubiera esas relaciones que puede haber no solamente entre mujeres, sino entre personas, entre seres humanos. La amiga sobreprotectora que sabe que esta otra le está quitando el novio y entonces hay una serie de relaciones ahí que se tensan. Y los diálogos que yo puse ahí, pensé mucho en esos diálogos, y los movía y yo hice mucho movimiento. Otra cosa que hice, que quizá haya ustedes detectado también, es que esa novela ha pasado de persona. Me costó mucho encontrar al narrador de la persona, porque la novela comenzó en primera persona, después la pasé toda, las 500 páginas, a tercera persona, y luego la volví a pasar a primera persona, toda, a medida que iba haciendo las versiones. Y luego dije, segunda persona del singular. Y entonces la pasé a segunda persona del singular. Porque es el narrador hablándole a los personajes, cosa que se ha hecho toda la vida de Dios, por cierto, en Aura de Carlos Fuentes. Y eso es un elemento, por cierto, formal, o sea, digamos, de construcción, de arquitectura de la novela, que me obliga a que la novela no tenga 500 páginas. ¿Por qué? Porque si hay algo aburrido de leer, es una novela en segunda persona. Parece una carta de 1000 páginas. Y eso es, bueno, hay que ser un gran narrador, que yo no llego hasta ahí, para escribir una novela de 500 páginas que esté en segunda persona y no te aburras. Es como cuando agarras una novela que tiene como 20 páginas en cursiva. Cuando yo veo que tiene cursiva, Dios mío. 50 páginas en cursiva, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué tengo que leer 50 páginas en cursiva? ¿Sabes? Ese tipo de cosas no parecen tonterías, pero son elementos en los que uno piensa. ¿Qué tipo de...? Si yo voy a cambiar de narrador, y estoy hablando yo, que soy el narrador, después va a pasar a hablar Pilar, ¿qué hago? ¿Cambio el tipo de letra? ¿Lo pongo en cursiva? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para que el lector sepa que está hablando otro? No lo pongan en cursiva nunca, por favor. Cursiva, leer en cursiva es horrible. No sé si te gusta leer en cursiva. No lo pensaba, pero me lo leo para ver. Todo torcido ahí. Sí, ya no veo. Ya no veo uno nada y no horror. Ajá.
Bueno, lo del narrador era muy interesante, ¿no? Aunque se haya hecho toda la vida de Dios. Es que hay que estar consciente de que nada en lo que uno escribe es imposible. Que uno escriba algo que no tenga un referente anterior. Todo escritor que diga que está inventando una escritura es un bisoño. Es alguien que está muy jojoto y no se da cuenta de que lo que está es descubriendo el Mediterráneo. La escritura está escrita ya, todo. Lo único que usted puede hacer, la única cosa verdaderamente suya que usted puede hacer es ser lo más auténtico posible y ser usted. Todo lo demás está hecho. Y sobre todo lo hizo Cervantes. Todo está en Cervantes. Usted lo busca en Cervantes y Cervantes ya lo hizo. Es increíble, ¿verdad? Pero esto es un monstruo. Bueno, también le das diálogo al carroñero, ¿no? Me voy a apuntar aquí la página 110. Sí, el O sea, narrador también habla, ¿no? No muertos, cabiló el carroñero en su empobrecido lenguaje. ¿No? Eso también, ¿no? Que un carroñero te hable porque está esperando al muerto, ¿no? Claro. Lo ve ahí vivo, pero... Sí, yo pienso que el pájaro ese, si tiene una lengua, es una lengua de poco vocabulario. Comida, muerto, putrefacción, no muerto, ¿sabes? Como todo muy esquemático. ¿No? Entonces imaginé un animal que hablara, pero que hablara todavía con un lenguaje empobrecido, o sea, un lenguaje pobre. Que hay una relación ahí, en algún momento, Paula, pobrecita, sueña que es un neandertal. ¿Te acuerdas? Ah, sí, bueno. Yo no sé cómo tú dices que Paula es tonta si tiene un mundo interno tan interior tan rico. Porque no me la creo. No te la crees, ¿no? Te cayó mal desde el principio. Así desde el principio me parece un no. Pero qué diferencia, a mí la que más me gustó de las 5. Oye, cada uno interpreta. Lee el libro Rosacruces. Sí, así. ¿A quién se le ocurre? A mí. Es que eso claro, tiene una referencia vital. Mi papá era Rosacruz y este libro que se cita, El envenenamiento mental, se llama, del gran maestro Rosacruz, H. Spencer Lewis. Ese es un libro sobre cómo la mente, cómo las palabras envenenan a la mente, y entonces por eso el libro se llama Envenenamiento mental. Y ese libro estaba en mi casa, y está en mi casa todavía, un libro verdecito muy bonito. Y cuando yo pensé en que Paula se iba a convertir en una adivinadora del mundo a través de las palabras, pues me acordé del envenenamiento mental porque las palabras envenenan. No sé si ustedes saben que, bueno, se dice, no sé si es verdad, que cuando yo, Carter, ¿cómo se llama él? El que descubrió Tutankamón, no me acuerdo el nombre. Cuando abrieron la tumba, en realidad lo que los mató no fue que había veneno ni nada, sino las palabras que estaban a la entrada. Maldición a los que abran esta tumba, se van a morir. Entonces todos se murieron porque las palabras los envenenaron a ellos. No fue el veneno realmente, sino la idea de que habían abierto una tumba y estaban malditos, los mató. Si eso lo cuenta Spencer Lewis. Y aunque no sea cierto, es muy interesante literalmente hablando. Y por eso metí ese libro, que es verdad, yo lo leo, o sea, yo estoy leyendo ese libro desde que tengo uso de memoria, porque mi papá era Rosacruz, entonces... Sí, tú lo Rosacruz te lo tomas en serio, ¿eh? No me lo tomo en serio, pero mi papá es que, vamos a ver, si tú me preguntas a mí si yo me tomo en serio, a los Rosacruces me tienen que preguntar si yo me tomo en serio la misa. Sí, bueno, también. Es algo con lo que yo he crecido, entonces tomarse en serio no sería la expresión correcta para decir si yo creo o no creo. O sea, no es que creo o no creo, es que ha estado ahí siempre, y como ha estado ahí siempre está ahí. Es una presencia que está ahí. Puedes intelectualizar después y decir esto es me embuste, esto es mentira, pero si está ahí desde el principio. Fíjate tú que hay una anécdota muy interesante. En casa de mi suegra una vez estaban unos amigos míos con su hija muy pequeña, y ellos no son religiosos, no habían bautizado a su hija ni la llevaban a la misa y tal y cual. Y mi suegra sí, y tenía en su habitación, en ese momento, un Cristo colgado en la pared, un Cristo crucificado, el que tienen todas las madres, el Cristo sangrante crucificado. Y la niña que estaba jugando por ahí, mientras estábamos nosotros, salió de la habitación de mi suegra, lívida, porque había un tipo sangrando ahí adentro. Había un muñeco sangrando. Ella nunca había visto a un Cristo crucificado, que a nosotros no nos produce ninguna impresión porque estamos acostumbrados a ver la espina y el coso abierto aquí, ¿sabes? Y las manos todas ensangrentadas, pero esta niña en su vida había visto eso y se quedó, pero traumatizada realmente, se quedó así. Sí, como mi hija cuando fue por primera vez al Museo del Prado.
empezó a ver cabezas cortadas, gritos sangrantes, y horrores, y se quedó... Claro, entonces, claro, la pregunta es, ¿se me tomo en serio los Rosacruces? ¿Se me tomo en serio el cristianismo? No está ahí. No es algo que yo me tome en serio o no me tome en serio. No, la pregunta no es esa. La pregunta es que yo no me creo al personaje. No sé por qué desde el principio me ha parecido una historia que no me atraía en absoluto, con lo cual... ¿Y las otras muchachas? Ay, no sé, me ha parecido... Es que yo no me esperaba un grupo de gente así en Venezuela, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque la idea que yo puedo tener de Venezuela es de una represión política donde la gente lo pasa fatal para comer y gente muy luchadora, y lo que no me espero es un grupo de gente que se dedica a ser millonaria en los únicos países. Pero esto es una parte fundamental de Venezuela. Lo que cuenta él es esta parte, por eso que efectivamente yo creo que también habría que tocar un poquito el discurso del poder, ¿no? De lo que representan probablemente, ¿no, Juan Carlos? Si tú piensas por un momento, en esta novela y te preguntara, yo o alguien, ¿qué año ocurre esta novela? Hace 22. ¿Cuándo pondrías tú esta novela? ¿Cuál sería la fecha de esta novela? No lo sé, porque yo sé que la escribiste en el 19, pero tiene que ser un periodo anterior. No sé La publiqué en el 19, claro. No sé cuánto de anterior, tampoco es que conozca yo Venezuela, su devenir tan exactamente, pero yo sé que Venezuela... Es buenísimo eso, mira, tú sabes que eso es buenísimo porque este es un tema, es un tópico, vamos a llamarlo así, que yo he tocado, creo que en todas mis novelas. En El Niño Malo, la primera novela, la idea es la siguiente: una persona de Caracas viaja hacia el norte, donde va a cometer crímenes y toda clase de tropelías porque es un malandro. Y sale de Caracas, nombrada como Caracas en la novela, y llega a un lugar en el norte que se llama El Pueblo. No tiene nombre, sino se llama El Pueblo. ¿Por qué yo hice eso? Porque en toda la novelística occidental, sobre todo la europea, el lugar del otro es un lugar sin nombre. Entonces Robinson Crusoe llega a un sitio que no tiene nombre. Jonathan Harker viaja hacia el oriente, va hacia Rumanía, y a medida que va viajando hacia Rumanía, el tiempo es más, hay más, los trenes se retrasan más. Es decir, es una idea de que nosotros somos los normales, los mismos, y todo lo que sea para abajo. Entonces yo dice, bueno, ahora lo voy a invertir. Como aquella caricatura de Mafalda en la que ella gira el globo terráqueo para que el sur esté en el norte. Esa era una idea, es un tópico que yo he tratado de mantener. Y tiene que ver con mi inmigración hacia España y con mi experiencia vital también. Yo sí lo analizo, estoy analizando ahora. Por ejemplo, hace unos 8 años, una amiga mía, que en paz descanse, ya murió, me preguntó cuánto tiempo llevaba yo viviendo en Madrid o en España. Yo le decía, y yo le dije, bueno, yo vivo en España yo tengo en España 15 años, le dije. Y entonces ella, muy sorprendida, me miró y me dijo, pero todavía no hablas normal. Uy, madre. Pero eso es una tontería. O no, cuidado, o no. ¿Qué has dicho? ¿Es una? Tontería. Yo llevo toda la vida fuera de Málaga y cada vez que abro la boca todo el mundo ahí no sabe que soy de Málaga, ¿verdad? Pero fíjate tú, eso tiene que ver con la percepción. Eso tiene que ver con la percepción que tiene uno del otro, de la otra persona, del otro, del que no es como tú, del que es diferente. Y entonces, la idea que yo quiero, o que lo que yo quiero que se vea de este espacio literario, es que Venezuela no es solamente lo que ha ocurrido políticamente desde el año 98. No es solamente eso, Venezuela es mucho más que eso. Y claro que hay mucha gente que está de fiesta, y hay gente que está estudiando, y hay gente que está en un convento, y hay gente que está haciendo política, y hay gente que está manejando un taxi. Eso ha ocurrido siempre, de toda la vida, de toda la vida ha ocurrido eso. Y esto que está pasando, que parece que es interminable, que es único e irrepetible, no es sino la repetición de lo que ha ocurrido varias veces en Venezuela. Yo tengo un ensayo, que creo que ustedes no tienen aquí, ya pediré que se los manden, que se llama Venezuela, biografía de un suicidio, que es un libro que yo escribí, ese sí es un ensayo, está escrito en tono de ensayo, para explicar por qué Venezuela está como está y de dónde viene Venezuela. Fue la editora que me pidió que se lo explicara a los españoles. Entonces yo lo que hice fue
escribí un libro en el que yo mismo hacía como una especie de resumen para mí mismo de cómo Venezuela funciona y por qué Venezuela está como está. Y me di cuenta de que en Venezuela ha ocurrido esto que está pasando ahorita varias veces. Lo que pasa es que esto lo tenemos muy cerca y la intensidad quizá la sentimos mucho más. Pero durante el periodo de Gómez, de Juan Vicente Gómez, que murió en el poder, los escritores y los que reflexionan sobre lo que estaba pasando, que estuvo 27 años Gómez en el poder, sentían lo mismo que lo que sentimos nosotros. Esto es interminable, esto no se va a acabar nunca y está destruyendo al país. Y lo estaba destruyendo. Pero por alguna razón que no sé explicar, el país siempre se... Bueno, los países se curan. Sí, los países renacen. Si renació Japón, que le tiraron 2 bombas atómicas. 2 bombas atómicas, vamos a ver, que se hizo pronto. Y si renació Alemania, que la arrasaron, literalmente arrasaron a Alemania. Renació España, porque se murió Francia. Claro, siempre renace, pero antes de la guerra civil del 36, hubo una guerra civil anterior, 2 guerras civiles anteriores en España, antes de la guerra civil del 36. Y los países siempre se recuperan. Con lo cual, esa idea, que es muy propia del ser humano, de pensar de que estos son así, y entonces hace ya como todo dice, todo es así. ¿Usted no se da cuenta que en las noticias, cuando hablan de Nueva York, ponen la Quinta Avenida? Y cuando hablan de París, ponen los Campos Elíseos. Pero cuando hablan de Líbano, Siria, es una cosa llena de tierra, y una mujer cubierta. ¿Y dónde está la zona de los ricos en Siria? ¿Y dónde está la zona de los ricos en Líbano? ¿Y dónde está la zona de los ricos en Marruecos? Porque la zona que muestran de Nueva York es la parte de los ricos. ¿Por qué no muestran los barrios? ¿Por qué no muestran los barrios chungos en París? Porque el discurso de los medios de comunicación es un discurso eurocéntrico. O sea, nosotros somos los que estamos bien y los que están mal están allá. Y porque el corresponsal no se quiere mover, porque cada vez que informa la televisión española de Roma, es la vía de la conciliación. Parece que no hay otra cosa en Roma. Viendo que está ahí en la oficina y salen a la puerta. Pero fíjate que es como... Esta corresponsal, que es así, ¿eh? Pero perdón, es que sin personalidad, es que también te venden el estereotipo. Miren una cosa que yo hice en el año 2005, yo fui a Venezuela, y había, por casualidad en Caracas, el Encuentro Mundial de la Juventud, organizado por Chávez, trajo a todo el mundo de todo el mundo, les pagó los hoteles, mejores hoteles, y era en el centro cultural el complejo cultural más importante de Caracas, que es el complejo cultural Teresa Carreño, que tiene una ópera y tiene una cosa maravillosa. Y yo siempre he sido una persona de oposición, no activamente de oposición, porque soy escritor, no soy político, pero hice algo que me permitió moverme por ahí. Me puse una camisa roja y me fui para el encuentro de... Nadie me tocó un pelo. No es que yo tengo cara de chavista. Y con una camisa roja parezco chavista. El estereotipo puro y duro. Y allá en España, cuando hablaban conmigo y veían que yo no era chavista, decían, ¿pero por qué? Pero si eres negro, ¿cómo no vas a ser chavista? ¿Pero por qué voy a ser chavista? Pero yo sí he conocido de referencia, sé que nunca he estado, la Venezuela rica. Había españoles que tenían en Venezuela propiedades, fincas. Sí, venezolanos, y italianos, y calabreses. O sea, siempre, en todos los países tienen gente rica y tienen gente pobre. Sí, pero eso es inevitable. ¿En qué época es tu novela esta? ¿En qué época la pones? No sé, lo dejo al libre albedrío del lector, porque para eso es claro. Dime. A mí no me pareció que la trama, o sea, no me dio esta impresión me pareció bien la trama, los personajes también, ¿no? En realidad, lo único que encuentro, como ya te dije antes, que me falta un pedazo, me falta una parte de la historia. Y lo que quería preguntarte es sobre la política. ¿Dónde está la política en el libro? ¿Es metafórica la política o metáforas? ¿Está en frases que dejan pensar que porque no lo tengo claro de la historia política? Te contesto si me contestas tú una pregunta. ¿Qué es la parte que te falta? No, como te dije, por ejemplo,
el inicio bien, ¿no? Con la brasiliana, pero por ejemplo no sabemos bien la historia completa de estos señores, qué es lo que ella ha ido a hacer allí, cómo se termina esta historia. En honor de la Sagrada. Sí, en honor de la... Ustedes quieren droga. El olor de la avellana. ¿Qué significado eso? Eso no se aclara. O sí. Lo lees, Sí. claro, yo le he dado una interpretación. ¿Puedo? Puedo. Bueno, yo hablo así. No obstante, Juan Carlos dice que no es un libro político, no hace política, yo lo conozco desde hace tiempo, efectivamente, pero tú eres mucho más político de lo que efectivamente da. Tus personajes en este libro son políticos. La historia... ¿Qué significa eso de ser político? No, de tomar prácticamente también una posición. Ah, ok. En este sentido, de polis. ¿Mm? Pero que la historia del libro, yo hablo como lector, ¿no? La historia del libro es la historia de cada una de ellas. Por eso que es un libro fractal, por eso que es un libro también, bueno, conociéndolo, Juan Carlos siempre ha sido, ahora dime, bueno, no hace falta, pero es muy provocador. Bien, no. Juan Carlos Chirino es una persona, es un escritor, es un intelectual muy provocador, ¿no? Y efectivamente yo creo que si vais a leer los otros libros suyos, os vais a dar cuenta, ¿no? Y no obstante él dice que no se posiciona, pero sí que se posiciona, ¿no? ¿Cuántas peleas hemos tenido sobre política? Sí, bueno, pero no el escritor, el ciudadano. El ciudadano, a eso me refiero. Allá. Absolutamente. Pero también es eso, ¿no? Y este libro, efectivamente, a lo mejor hay alguna falta porque no es un libro fácil de leer. Lo estábamos hablando antes con Paz, ¿no? No es absolutamente un libro, eso, es que pide mucho al lector. Me pidió también mucho a mí, a leerlo. A ver, la parte política que tú preguntas, yo formalmente hablando, y aquí se los digo, se la deposité, entre comillas, a Osiris. Osiris llega a Venezuela a negociar con el gobierno y ella es la que está en una posición de poder. Eso es todo lo que hay que saber. Ella viene y ella tiene a Dios agarrado por las barbas. Entonces ellos tienen que hacer lo que ella diga, porque ella está enviada por lo que van a hacer el oleoducto. Ella piensa que está en una posición de... No, ella está en una posición política porque ella llega al Palacio de Miraflores y se vacila al presidente. Exactamente. Se lo vacila de frente porque ella tiene el poder. Porque a ella le da igual. Ustedes son lo que les interesa. Si ustedes no quieren estar conmigo, el problema es ustedes. Ella vacila, pero ¿cómo acaba? Bueno, pero ya eso no tiene nada que ver con el aunque podría suponer que fue los servicios secretos que lo mandaron a dar una paliza. Pero ya eso es, Pero tú ahí lo dejas. claro, eso queda ahí. ¿Es un ser humano o es un ser...? El que ataca. El que ataca no se sabe. Yo la palita las mujeres. No lo sé. Ay, ¿tiene alas o no? Es que, claro, toda esa parte ya forma parte de tu relación con el libro, no de la relación tuya conmigo. Para mí es el poder que se la quiere vengar por haber sido una chuleta. Con los dos. Pero claro, También puede ser que como son pecadoras y son lesbianas, le dieron una paliza porque eran lesbianas, nada más, todo por eso. Pero se estaban dando unos besos ahí. Eso es inmoral. Esa parte no me la creo. Yo, ¿No te crees que se besa? No. ¿Sí te besa? No me A ver, que Paz no se cree nada. No, yo pienso que es una venganza del poder, que han dicho, esta tía tan chula, que sea hija de su padre, como que sea hija de aquí en Venezuela no te lo sentí. Mi tarea como creador es dejar los elementos colocados allí de tal manera, como un Lego, para que el lector lo reconstruya y lo arme a su que un poquito ahí, debo reconocer ahí un poco la deuda con Rayuela de Cortázar. Rayuela es una novela que está puesta. No es una novela que está escrita, está puesta ahí para que usted la haga. Y usted decide cómo hacerla. Estábamos hablando de esto un poco antes que llegaras tú, con Juanjo, que estábamos aquí en el discurso de García. Te puedo hacer una pregunta, siempre como lector, pero ¿por qué el libro
en todo, la crítica que ha sido bien recibido y eso, pero siempre te lo considera y todo el mundo siempre piensa que es un libro muy político, no obstante tú dices que sí, un libro antichavista, un libro que reivindica la libertad de Venezuela, un libro que habla de la represión en Venezuela, porque esto es lo que efectivamente se puede al final ver, porque el libro ya es mío como lector, a ti ya no te interesa, No. pero yo personalmente yo sí que he visto esto, ¿Pero tú lo ves muy político? yo sí. Ah, fíjate. Sí, yo todas las críticas que he leído, desde el arma Marcelo hasta todos, que ven esto que tú ves. Es que, Sí, yo también lo veo. yo creo que Pero fíjense ustedes que es una cosa muy interesante porque esto, depende, esto tiene un nombre en teoría literaria que es la teoría de la recepción. exactamente. Depende de cómo lo reciba el lector. Fíjense ustedes que para nosotros en este momento, la Eneida es un poema épico, comparable con la Ilíada y con la Odisea. Pero en realidad es un gran acto político de apoyo político burdo. Es que no puedo decir las palabras porque estamos online y no puedo decir las palabras realmente. Es un acto de genuflexión de Virgilio hacia Augusto. Perdona si Es asqueroso. ¿Y la Divina Comedia qué es? Y la Divina Comedia es un ataque político contra todos sus enemigos. Pero el paso de los años le cambia la percepción al lector y lee otra cosa. Y lo mismo pasa con Don Quijote, no me estoy comparando yo con ellos, por favor. Ojalá pudiera ser yo con ellos. Pero obviamente, si yo soy venezolano, si estamos en esta época del chavismo y del madurismo, si la novela hay un presidente que está en el Palacio de Miraflores y hay un canciller que es como el canciller que murió, pues claro, la gente lo primero que piensa es en que es una novela política, pero bueno, me parece bien, es una decisión. Ahora, lo que a mí me gustaría que ocurra, y es lo que trato siempre en mis novelas, es que las novelas sean como una cebolla, que tengan muchas capas, que tengan muchas lecturas, que tenga esa lectura política, me parece bien, pero que también se mire o se detecten las otras lecturas, que son la lectura fantástica, la lectura literaria, la lectura semiótica o semántica o de significaciones. Es una novela de augurios, es una novela que está hecha con augurios. Y entonces todo eso me hizo construir la novela. No fue una novela como... Yo tengo un amigo crítico literario venezolano que ha acuñado el término novelas repentistas para la literatura venezolana, que son las novelas que, como está pasando el chavismo, se escriben novelas sobre el chavismo. Entonces es como el repentismo, como que está improvisando. Y en este caso yo quiero creer que no es una novela oportunista, que aprovecha la oportunidad para hablar del chavismo, no. Lo digo como lo dije al principio. Como esta novela es una novela de amor y ocurre en la Caracas, después de estos 20, yo hubiera publicado esta novela en el año 2000, sería una novela de amor pura y dura, sin ninguna consecuencia. Pero como tardé 20 años en terminarla, se me atravesó Venezuela. ¿Y qué voy a hacer? Si yo no soy un escritor venezolano porque diga que soy venezolano. Yo soy un escritor venezolano porque lo llevo aquí en la piel. Es imposible que no escriba sobre Venezuela. Porque se me derrama con los dedos, ¿sabes? Es imposible. Desde el año 2000. ¿Perdón? Desde el año 2000. Yo la terminé en la primera versión en el año 2000, pero esa versión, si te la doy, no tiene nada que ver porque eso es puro amor. Besitos, Iván. Entonces, si es una historia de amor, la has puesto en Caracas por ser venezolano, pero podrías haberla puesto en Madrid porque ya vive 15 años en Madrid. Claro, cuando yo escribí esta novela, la primera versión, yo solo llevaba viviendo 3 años en Salamanca. Yo no quiero hacer como hacen esos escritores que van 2 días a Roma y después escriben la novela de Roma, pero si estuviste 2 días. Eso estoy 2 días en Roma, ¿de qué vas a hablar? Una vez leí una novela de un escritor venezolano una novela de amor que ocurría todo en Madrid y todo ocurría en la Puerta del Sol, porque claro, el tipo no conocía Madrid y todo ocurría en la Puerta del Sol. ¿Dónde va a ocurrir? Esa es una novela sin carácter. ¿La cual? Que es bueno por todo. ¿El qué? No es una novela de hoy o 4 días, es siempre buena, por todos los... Ojalá, Dios lo oiga, ojalá que sí. Es internacional. Gracias. Teresa. No, yo quería decir esto, que el poder está presente, pero hay una forma también de ironizar sobre ese poder, inclusive en su verticalidad, ¿no? Porque ahí está el coronel, el canciller, el presidente, pero digamos, son caricaturizados, hay una ironía sobre ello. Incluso cuando se encuentra con el presidente, le cuenta
una fábula, donde lo está representando. El rey Chu. Exacto, exacto. Entonces, aún el gran presidente, sin tener que nombrarlo, porque sabemos que, fíjate, se ve ahí desdoblado y no puede decir más nada, sino describirle el palacio y las cosas que suceden en su entorno más inmediato. Pero a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, es una frase muy lapidaria que está aquí, cuando dice, para tu amiga Bárbara, siempre en referencia a este trasfondo político, no eran extrañas esas manifestaciones de devoción. Ella piensa que los venezolanos aman aquello que los puede destruir. Eso no lo dije yo. Eso lo dice Zamora. Lo piensa Bárbara. Eso lo piensa Bárbara. Lo piensa Bárbara. Pero ahí está. Y obviamente, el lector a lo mejor en Europa quiere ir a buscar el problema del chavismo en Venezuela. Está presente en la misión Harina, Claro. está inclusive el personaje de la misión Harina, que va a recibir una parte de esa harina, porque así se acordó el jefe claro. Pero son puntos que están aquí, que claro, están cargados de ironía, porque tú no estás contando ni el narcotráfico, ni lo que has hecho, lo que dejas de hacer, estás contando la vida de estos personajes. Entonces, por ejemplo, yo leí este texto como si estuviera frente a un retablo. En el retablo hay varias historias, son los varios personajes, las varias parejas, las mujeres. Mira, esa es una buena defensa para lo que tú dices, es una novela bizantina. Pero, con retablo. Pero, por ejemplo, para mí, lo que más me llama la atención es esa figura del narrador en segunda persona, que le va recordando a los personajes, que inclusive los emplaza todo el tiempo y que se va colando inclusive en el diálogo de los personajes. Mira, te recuerdo que tú estabas allí sentado y en ese momento nos estabas dando las claves de tu novela. Es un juego así. Y claro, eso, digamos, un lector convencional siempre se pone delante de un libro, como tú decías antes, con una secuencia lógica. Aquí no Teresa, yo no pienso que el lector sea convencional. Yo pienso que los que son convencionales son los libros. Claro, es decir, claro. Sí. Una cosa que yo trato de hacer y que quizá me condene a nunca tener un bestseller es que yo concibo los libros de dos maneras. Hay libros que son puentes y hay libros que son pared. Cuando un libro es puente, te pasa muy fácil a través de él. O sea, lo lees y entonces es fácil. Sí, claro. Con un libro en una pared es un libro que te pone resistencia y te dice, usted si quiere pasar, túmbeme. Tumbe esa pared si quiere seguir para adelante. Y ahí hay, bueno, eso es una decisión. Hay una novela extraordinaria que yo llevo años leyendo y la disfruto mucho, pero todavía es una pared que no se me termina de derribar, que es una novela de Hermann Broch que se llama La muerte de Virgilio, que es una maravilla, es una novela así, es una novela lírica. Creo que somos los únicos dos en el universo que hemos leído La muerte de Virgilio. La muerte de Virgilio es una novela hermosísma, pero para mí es una de mis grandes paredes. Sí. Pues yo la leo y trato de tumbar esa pared, porque por lo que dije hace rato de Netflix, estoy cansado de ver la misma serie. Sí. No me cuenten otra vez la misma historia porque me aburro. Necesito que me cuenten otra cosa. O sea, necesito que me sorpréndeme. Y quizá puede ser un poco soberbio y decir, bueno, ¿es que tú crees que he leído mucho? Bueno, no sé si he leído mucho, pero he leído lo suficiente como para aburrirme con cosas. Como yo soy profesor de educación literaria, yo a mis alumnos, los alumnos a veces les gusta mi clase, como yo hablo y tal y cual, entonces se me acerca y me dice, profesor, recomiéndeme un libro. Y yo le digo, no puedo. Porque yo soy como un médico. Yo a usted no le puedo, sin conocer quién es usted, no le puedo decir, tome esto, porque lo voy a matar. Déjeme conocerlo primero y después le digo qué libro puede leer o qué libro podría servir para usted, porque cada persona tiene un libro y cada libro tiene una persona. Así que cuando alguien te pregunta, te diga, recomiéndame un libro, pero ¿por qué te voy a recomendar un libro? ¿Por qué me haces eso? Ah, claro, te puedo recomendar lo normal, Don Quijote, ¿sabes? Fortunata y Jacinta, eso es como recomendar aspirina cuando tienes fiebre. O sea, no tiene sentido. Pero recomendar un libro, si yo en estos días a una amiga mía que tenía muchísimos años sin ver, que pasé la tarde hablando con ella y quedé encantado con su manera de pensar, le dije, tú tienes que leer las meditaciones de Marco Aurelio. Ese es tu libro para leer.
porque yo ya había leído con ella, la había reencontrado y dije, tienes que leer las Meditaciones de Marco Aurelio porque ese es el libro que te va a encantar. Porque los libros tienen esa cosa que te dice, que te identifica. Y afortunadamente hay muchísimos libros en el mundo y muchísimos lectores, y entonces cada lector. Pero hay muchísimos libros convencionales. Y yo les confieso que soy un gran lector de bestseller. A mí me gusta mucho Ken Follett, me gusta mucho Robert Harris, me gusta mucho Maurice Drummond. ¿Sabes? Soy lector de novelas bestseller y las sigo. Sigo cuando hay sagas y cuando hay escritores, yo les sigo su escritura porque me interesa, pues ya está. Stephen King, por supuesto, que es el amo absoluto del bestseller y es un grandísimo escritor. Y por eso cuando escribo un libro es un reto para mí doble. Por un lado, necesito escribir un libro que yo quiera leer otra vez. Y por el otro, soy venezolano, tengo esta marca, que es como una marca de Caín, maldita, en la que como soy venezolano y soy americano y soy latinoamericano, que es una palabra horrible en Latinoamérica, tengo que escribir sobre política, tengo que escribir sobre la historia de mi país, tengo que escribir sobre la dictadura. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedo escribir Harry Potter? Si yo soy escritor también. ¿Por qué no le preguntan a la de Harry Potter por qué su novela es tan política? Que es una novela profundamente política. Profundamente. Harry Potter, no, y nadie le pregunta, le dice usted una política que escribe. No, es Harry Potter. Pero imagínate tú, más política que Harry Potter no hay. Pura política eso. Pura ideología además. No solamente política, sino ideología. Que se contrapone directamente con The Wall, con aquel disco de Pink Floyd. Ajá. Es exactamente lo contrario de lo que decía Pink Floyd, ¿no? Y bueno, eso. Pero es el estereotipo. Claro, es el estereotipo. Lo que puedo hacer es escribir las novelas yo y te las doy a ti y las publicas tú. Entonces te van a pedir la guerra civil. Porque al español le piden novelas de la guerra civil. Una vez que estaba en Oaxaca, había un escritor mexicano afincado en España y dijo, es que la literatura española solamente habla de la guerra civil. Y yo, la crítica española allí, dije, levanté la mano, dije, ¿conoces a Ávila Matas? Por decir uno, ¿no? Claro. Y entonces ahí ya Creo que ha sido cuenta... Villora decir eso, ¿no? ¿Eh? No ha sido Villora decir eso. No, Villora. Por eso. Hombre, era... Hombre, Villora, por Dios. No, pues, entonces el estereotipo no se puede... Porque es más fácil, ¿no? Es más fácil cuando encajas todo en un estereotipo. Se te hace más fácil la vida porque en Ghana, lo que dice, bueno, en España, no sé si aquí en Italia lo hacen, hablar de África, ¿no? Porque los africanos, ¿cuál es africano? ¿De dónde? Claro. El de Madagascar, el de Egipto, el de Marruecos, el de Guinea Ecuatorial, ¿cuál africano? O como dicen con América, las lenguas los indios en América, ¿cuáles indios? ¿Qué lengua indígena? O sea, hay 1492 lenguas indígenas. Y cada grupo indígena tiene su propia cosmogonía y su propia... No es los indios en América, eso no existe. O sea, como por eso yo digo que no existe Latinoamérica, pero no existe Latinoamérica. Porque los únicos que pueden ser latinos son los romanos, que están aquí en el Lacio. Nosotros no somos latinos. Y ni esos. Y ni esos, porque acuérdate que a 30 kilómetros de aquí están i Sabini. Claro, Sabino, claro. Era, los raptores, esos secuestradores. Eran absolutamente... No, es al revés. Hay una secuestrada a la mujer. Pero esto es un invento de los franceses del siglo XIX. Cuando tuvieron su imperio en México, ellos inventaron el término América Latina para diferenciarse de Estados Unidos, porque querían crear un imperio en francés. Y entonces, claro, como no pueden entrar en el término hispánico, pues cogieron latino para unificar, y nosotros le compramos una cosa que es mentira. Cuando yo digo que yo soy americano, tengo un solo argumento, que es insoslayable, y además que no me lo puede tomar nadie, que es que la primera edición de la gramática de Andrés Bello dice gramática de la lengua castellana para el uso de los americanos. En ese momento todavía éramos, ese gentilicio era de todo el continente, antes de que llegaran los franceses, y también sociedades americanas de Simón Rodríguez, las sociedades americanas se llaman así. Nuestra América, que lo escribe Miranda, Martín dice Nuestra América. Martín habla de Nuestra América, no habla de nuestra Latinoamérica. Fíjense ustedes que parece una tontería, pero el nombre crea. Venimos de una cultura judío-cristiana y nuestro libro principal es la Biblia, así que el Génesis tiene que significar algo, la palabra crea.
Si yo acepto que me digan latinoamericano, estoy dejando que me creen, que me hagan de esa manera y no lo acepto. Por eso me pongo y soy un coñazo con eso, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, hay una persona aquí en el chat que quiere preguntar. Sí, Daniela, ábrete el micrófono y habla fuerte, a ver si te oímos. y Sí, si no se oye que lo escribe y tú lo lees. hola. Hola. Me quisiera preguntar algo sobre el papel de la naturaleza en el libro, porque he visto que en el libro se habla mucho de la montaña Ávila, de los árboles, de las aves sobre todo, y quisiera preguntar dos cosas. Una, ¿cuál es el papel de la naturaleza y particularmente de las aves en este libro? Y la segunda es si hay una relación especial entre la gente y las aves en Venezuela, porque se habla mucho de esos buitres negros y de verdad he aprendido muchas palabras sobre las aves que no sabía y me pareció que quizás hay una relación especial entre la gente de Venezuela y la naturaleza de este país y particularmente la montaña Ávila y las aves que viven allí. Fíjate tú ahora que preguntas eso, me doy cuenta de que es completamente cierto. Venezuela es un país muy, como está ahí entre el trópico cerca del trópico de Cáncer, sí, en el Ecuador y el trópico de Cáncer, es un territorio muy frondoso, hay muchísima vegetación. Al punto de que una vez yo le mostré a un amigo mío una fotografía de la ciudad donde yo nací, Valera, una foto como aérea, y me preguntó, ¿y dónde están las casas? Porque claro, las casas, los árboles son muy altos y tapan las casas. Y parece que no hubiera ciudad, pero es que hay ciudad, pero está debajo de los árboles. Y es una circunstancia, la de estar directamente relacionada con la naturaleza, que en Venezuela es muy común en las ciudades, incluida Caracas. Caracas es una ciudad muy frondosa, con árboles, con muchos árboles, con muchos pájaros. Ahora mismo proliferan las guacamayas, que han como invadido, y los loros verdes, estos loritos, unos loritos, ¿no? Pero de toda la vida la gente ha tenido pájaros. Mi experiencia personal también tiene que ver un poco con los zamuros, con los buitres, porque yo viví durante un tiempo en Caracas en un penthouse, en un ático que se llama en España, que tenía una terraza y en esa terraza se paraban los zamuros, se paraban ahí en la mediodía, en la mañana, y yo tenía que salir con una escoba, como sale ella, a espantarlos, porque son muy altos, son como así de grandes y no hacen nada, pero bueno, huelen muy mal. Y pobrecito, que ellos su trabajo es quitar la carroña. Bueno, pobrecito no, ellos se la pasan bomba, pero... Y la relación la presencia de animales en la novela es porque a mí me gustan mucho los animales. De hecho, me parece que las mejores personas del mundo son los animales, nosotros no. Y entonces siempre meto animales. Meto gatos, perros, pájaros, ratones, elefantes, tigres, hormigas. Las hormigas me encantan. Soy aficionado a la mirmecología, que se llama la especialidad. Y no consigo escribir un texto y que no haya animales. Porque me parece que me sirven para desplegar otro discurso que no se puede desplegar con la presencia solamente de seres humanos. Bueno, yo creo que eso, no sé si te contesto la pregunta, pero creo que por eso es que aparecen tantos animales tanto por las circunstancias geográficas como por las circunstancias vitales. O sea, a mí me gustan mucho los animales y vengo de un país donde no es que los animales anden por ahí, porque mi amigo me preguntaba, ¿y en Caracas hay monos? No, no hay monos, ¿cómo va a haber monos en Caracas? Sí, él pensaba que los monos andaban por ahí, no es como Gibraltar, no hay. En Roma ahora tenemos los jabalíes. Hay jabalíes. No, pero en serio. Sí. Claro, con la pandemia aparecieron. La basura. Jabalíes. Bueno, ahora mismo, la última vez que yo fui a Caracas, en el hotel donde yo me quedaba, que era un hotel de más o menos bueno, donde me dejaron, justo enfrente había un grupo de zamuros comiendo basura en el suelo. O sea, ya no le tienen miedo al ser humano. Y claro, se han multiplicado porque el servicio de basura, de recoger basura ha empeorado, entonces se ha multiplicado la presencia de los zamuros, que son animales que en Caracas eran muy comunes, o son muy comunes, porque como es una ciudad muy frondosa, con muchas áreas verdes, por eso la novela se llama Los cielos de Curumo, porque cuando yo vivía en Caracas, salía a caminar en Caracas, o iba para la universidad o lo que sea, y siempre ves en el cielo dando vueltas a un zamuro, o dos zamuros,
que han detectado un conejo muerto o algún bicho muerto y entonces sabes que los animales estos dan vuelta y van bajando en espiral hacia la carroña. Pero son inofensivos. Sí, no, si tú los espantas se van y no te hacen nada. Entonces el final no podía ser, esa violación no podía ser. Bueno, no sé, son inofensivos esos de Caracas. Estos de aquí no se saben. No se sabe. Y entonces por eso la novela se llama Los cielos de Curumo. Si no, no sería ficción, te lo acaba de decir. Claro. Que para ahí la cosa... Los cielos de Curumo es esa como una metáfora de los cielos de Caracas, el cielo de Caracas. El cielo de Caracas es un cielo de curumos. Dan vueltas animales alrededor. Esos Y animales volvemos, perdona si te interrumpo, Juan Carlos, y volvemos a la Divina Comedia. Ah, son círculos, claro. Ai gironi, Ah, mira qué interesante, ¿verdad? Sí. el vuelo que hace precisamente el Curumo, yo siempre le he asociado a esto, perdón. No, está bien, está bien. Bueno, no sé si te contesté, Daniela, Sí, sí, gracias. esa pregunta. Bueno, no sé, gracias. Yo sigo con, sí, yo me gustaría no irme sin saber este olor a avellana. Salúdala. Porque, Ah, el olor a avellana. porque yo lo noto así, percibo ¿Quieres que siempre sea ese sincero? olor. ¿Quieres que sea No, sincero? no, pues si quieres, no lo No sea sincero. No, pero para mí, por ejemplo, este olor a avellana, que siempre lo encuentro como si fuera asqueroso en el libro, a mí la avellana me gusta. ¿No? Entonces digo, ¿pero por qué? A mí también. No sé, yo creo que es como un aviso, como un leitmotiv. Digamos que se utiliza como leitmotiv para avisar, así como en El Padrino, cuando aparece una naranja en El Padrino, salgan corriendo que van a matar a alguien seguro. Porque la naranja es un símbolo de la muerte en las novelas, películas del Padrino. Ajá, Y chivo expiatorio, algo va a pasar. Sí, algo va a pasar. Entonces, la olor a avellana es como una premonición, un aviso previo antes de, quizá un poco haciendo una metáfora de lo que ocurre en la selva o en la sabana. Si ustedes están en la sabana o están en la selva y no oyen ningún ruido, salgan corriendo, porque cuando todo hace silencio es porque todos los animales saben que hay un depredador que está a punto de echarse encima. Y como dicen en España, si tú no sabes quién es el primo, tú eres el primo. O sea, sí, es peligroso. Cuando no oyes nada, sabes que la selva no es silenciosa, la selva es muy ruidosa. Hay grillos y hay pájaros y hay ruido. Y de repente todo se queda callado. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que hay un tigre así a punto de echarse encima para comerse algo. Entonces, claro, todos los animales se esconden y se quedan calladitos porque no los vean. Entonces, ese olor de avellana es como el paso previo a que ocurra algo. Yo lo imaginaba así. A pesar de que me gusta el olor de avellana, pero el olor de avellana putrefacto no debe ser bueno. No, claro, es que no has añadido putrefacto. Avellana podrida. Avellana podrida. Sí, a veces sí, avellana podrida. No siempre, pero... Es como el almizcle podrido. Sí. Cuando el almizcle está podrido, ya no huele bien. Claro. No. O sea, tiene dos funciones. El almizcle es un afrodisíaco, pero también puede ser un elemento de rechazo, porque cuando se pudre, huele muy mal. Y siguiendo con los olores, ¿era necesario que la brasileña se tirara pedos? No, Me encanta. no. Hay una cosa catológica que a mí me encanta porque imagínate a esa chica que es como campanita, Ajá. la de Peter Pan, ella es como campanita y además se viste de colores y de repente se tira un pedo. Eso es buenísimo. O sea, a mí eso me parece... ¿Pero es necesario? No sé. Y además que establece un nivel de relación de confianza Ajá. con la persona con la que está, que ya las acerca inmediatamente. Ajá. Cuando Bárbara está con ella, la tipa se tira un pedo y dice, coño, eras tú la que estaba podrida, no era Caracas. ¿Te acuerdas? Y entonces se caga de la luz y se hace más amiga. Claro. ¿Sabes? Bueno, la otra le llama cochina, ¿no? Sí, pero la pudrición en la infancia siempre acerca. No hay nada mejor que estar podrido para tener un mejor amigo. Te abraza todo podrido. Sí, son como señales, o que la otra se rasque el pezón cuando va a cambiarle el humor. Cuando va a cambiar el humor. Pero eso, mira, esas son cositas, qué bueno que lo dices, porque son cositas que se me ocurren in situ, digamos en el momento. Digo, uy, voy a hacer esto, entonces lo meto y ya dejo que ocurra solo. Y puede que funcione o no puede que no funcione. Hay una parte, te lo digo, es que no sé cómo es su nombre, perdón. No, Cristina. Hay una parte de mi proceso de escritura de novela que yo dejo ciega, es un punto ciego
en el que yo pongo cosas y las dejo así. Digo, eso está ahí, no sé por qué, lo voy a dejar así, porque me da la gana. ¿Sabe? Como lo que un amigo mío llamaba los chorritos. El Guernica, ustedes han visto el Guernica, ¿no? Que es un cuadro cubista muy geométrico. Si ustedes se acercan al Guernica, véanlo bien, porque ese cuadro tiene en las rayas como unos chorritos, como si se le hubiera Picasso pasado la pintura, pero es a propósito, porque eso humaniza más el cuadro. Eso es una de las cosas que hace que ese cuadro sea extraordinario, es que tiene chorritos por todos lados. Y además es un cuadro en colores. Cuando te lo miras bien, dices, este cuadro está en colores. Maravilloso. O sea, la Guernica tiene unos logros plásticos extraordinarios. Claro, era Picasso. Estamos hablando de... Y entonces, a mí me gusta, desde que yo oí a ese amigo mío decir eso, yo dejo los chorritos siempre. O sea, yo digo, esto es un chorrito, lo voy a dejar ahí. Y el ñame ese también. Y voy a dejar ahí a ver qué pasa. Qué gusto tienes. Y puede ser que sea un error, puede ser que no sea un error, puede ser que desestructure la estructura de la novela, o puede ser que abra una puerta nueva que nadie ha visto y que ahí se queda. Pues. Es muy divertido escribir, la verdad. No es un proceso de sufrimiento ni nada. Yo estoy contra el sufrimiento no hay nada más feliz que escribir. Y no sé, al escritor le gusta Louis Armstrong. A mí, claro, por supuesto. ¿Cómo no me va a gustar el Armstrong? No sé. Me encanta, Como por he dicho, supuesto. no, es ficción, ¿no? Es ficción, sí, no, pero ¿a quién no le gusta Sartre? ¿Hay alguien a ti no te gusta Sartre? Es que me aburre una manera monstruosa. ¿Verdad? Sí, sí. No tienes corazón, tú. Bueno, pero lo último es la sintaxis, o sea, el dominio de la técnica. Oye, ¿sabes? O sea, esa sí, ahí chapó. Eso me ha gustado. ¿Te gusta la sintaxis? Me gusta está muy bien. Ahora voy a decir una cosa sin ninguna intención de ser modesto ni nada. El trabajo de un escritor es escribir, por lo tanto tiene que aprender, tiene que conocer su propia lengua y tiene que estudiarla. Estos que están ahí, que no lo está viendo el público de internet, ahí está la gramática y la ortografía. Estudien esa vaina, eso es su trabajo. Porque un pintor aprende teoría del color, un músico aprende armonía y composición, un compositor. Y un químico aprende las tablas de elementos y los arquitectos aprenden la teoría de no sé qué. ¿Por qué un escritor no va a aprender su oficio? Ese es mi trabajo. Yo llevo 30 años tratando de entender. No hay nada más difícil que las preposiciones en español. Las preposiciones en español son dificilísimas porque son muy sutiles. La preposición en y la preposición a son complicadísimas. Lo que pasa es que, claro, cuando uno enseña español, pues enseña lo normal. Pero cuidado, que es que la cosa es más complicada, no es tan fácil. Y no diga, bueno, y el subjuntivo ya es un nivel superior, pero las preposiciones son difíciles de utilizar. Los artículos son difíciles de utilizar. Y cuando ya empiezas a darte cuenta de que solamente la arquitectura de las preposiciones en un texto hacen que el texto se mueva de una manera o se mueva de otra, ya empiezas a tener conciencia del lenguaje. Y eso es. Porque no es lo mismo en, que para, que la, que sobre, que tras, que... Una cosa que hacen los españoles que me hace mucha gracia. Cuando escriben la mamá, mamá va detrás de la, no va detrás de la, va después. No es la mamá, mamá no está detrás de la, está después de la. La mamá. No, si estuviera detrás, estaría aquí atrás. Tiene que estar después. Al lado. ¿Ves? ¿Ves que las composiciones son muy interesantes de utilizar y tienen significados muy raros? Porque a mí me pasa, ¿dónde va? No, detrás, ponlo detrás, pero ¿cómo detrás? O sea, ¿detrás de qué? Detrás, para atrás. Ponlo al lado, ponlo después. Escríbela después, escribe, ¿sabes? Claro, bueno, pero eso es porque hacemos uso, claro, de las preposiciones distinto, ¿eh? En México también se usa eso. Claro, pero le dan un significado distinto, pero tienes que, si lo verbalizas, si lo reflexionas, te das cuenta hasta qué punto. Oigan ustedes a los políticos, bueno, en italiano no sé, en español, óiganos hablar, porque ven lo mal que hablan. No saben utilizar las preposiciones. Hablan mal porque no saben utilizar las preposiciones, por eso. Es tan simple como eso, porque no se han parado a pensar que no es detrás, ni mío, ni tuyo, ¿saben? Ni suyo, ¿saben? No lo saben, no saben hacer eso. Al lado mío. Al lado mío, está enamorado suyo. ¿Sabes? Eso sí que lo sé. Claro. Pero Y es verdad, y tiene que ver con el uso del lenguaje en ese momento. Por ejemplo, nosotros en Venezuela llamamos a
a las pinzas de la ropa ganchos. Ujú. Y dice, ¿por qué se llaman ganchos? Pero no sé, se llaman ganchos. Pero en realidad son pinzas. O sea, si lo piensas, es una pinza. Todos los ganchos son estos, los ganchos del pelo. Claro, los ganchos del pelo, ¿no? Ujú. En fin, que sí, si lo viste y te gusta, pues te lo agradezco porque no es, eso sí es un trabajo. O sea, esto es pensado. Y cuando está bien escrito, va bien, ¿no? Las estructuras de los diálogos. Está bien escrito. Y ahí yo coincidimos todos, yo creo que está muy bien escrito. Y este es un consejo que da Julio César, por cierto. Dice, huye del adorno como de las rocas del barco. Hay que huir de los adornos y hacer las cosas lo más sencillo posible. Claro, por eso escribe La guerra de las Galias y te mueres. Bueno, pues Bueno, no sé. muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todos por venir y el próximo turno de lectura ya lo anunciamos oportunamente. Creo que vamos a ir hacia febrero, posiblemente. No sabemos qué Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a los que vinieron por internet. Eso se queda grabado. ¿Verdad? Gracias. Se queda grabado.